Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Qué bien. bueno. Hola, Oigan, ¿me profe, ¿bien ven? usted? Bien, bien. Ya, sí la vemos. O sea, yo la Ah, ya, veo. ya. Es que al fin logré poner una cámara, conectar una cámara con la tablet. Em, ¿Pudieron ver sus notas de la columna? Yo sí, profe. Sí, profe, Lo también conversamos. lo puede ver. Sí, Lo que les comentaba en un correo que envié, que no sé si les llegó a todos, si todos lo revisaron, es que esto valía 25%. Lo otro que valía 25% era el comunicado perdón, la nota de prensa que hicieron anteriormente. Entonces, el promedio de eso es el 50% del curso y eso es lo que se va a ver reflejado en la planilla oficial, porque nos pidieron a los profesores, o sea, hacer como una reducción de las evaluaciones. Pero como nosotros igual la dinámica de este curso es hacer algunos productos, materiales, entonces era mejor como separarlo un poco. Y no hacer una evaluación o dos evaluaciones que valieran 50, sino que fragmentarlas un poquito y eso es lo que hice. Pero claro, la última evaluación eh, va a valer el 50% restante. Pero ahí son dos cosas, pero la voy a revisar en una. Bueno, pero son dos cosas que están relacionadas, como ustedes pudieron ver en la evaluación y se las voy a volver a explicar ahora porque vamos a seguir hablando de ese tema, del policy brief. Eh, de hecho, a ver, les voy a compartir. Eh, bueno, primero lo que quería mostrarles era como darles un feedback en general sobre sus evaluaciones, sobre las columnas de opinión. Eh, Me gustaría como destacar lo logrado en las columnas, que en general estuvieron bastante buenas. Eh, Estuvieron además como en un nivel muy parejo. Eh, y lo más importante es que se logró que tuviera efectivamente un foco periodístico la columna, eh, y que obviamente eso es importante porque estamos hablando de las columnas que van a salir publicadas en medio, por lo tanto, tienen que ser columnas que hablen de la contingencia, que aporten un elemento de novedad a la discusión y que sean temas actuales y obviamente socialmente relevantes. Entonces, ese foco periodístico sí se logró en la mayoría, en todos los temas diría yo, sí, en todos los temas. En general también se logró la estructura correcta de un artículo de opinión, que obviamente es algo fundamental para que se entienda que es una columna y no otro tipo de producto. De repente hubo algunos problemas en algunos casos, pero son cosas muy menores. Y también ligado a eso el lenguaje que se usó eh, para la redacción de las columnas fue acorde al lenguaje periodístico y a un lenguaje de columna de opinión. También ahí hubo algunas excepciones, yo les comenté que había que tener ojo con el lenguaje, o sea, aunque sea una opinión personal, la que uno está emitiendo tiene que usar obviamente un lenguaje formal porque ese es un lenguaje que está acorde a lo que se espera que exista en un medio de comunicación. Son los estándares que hay. Por supuesto que eso puede variar eh, y que puede variar dependiendo del medio, pero por lo general el lenguaje que se usa es un lenguaje formal, que es distinto a si ustedes escriben algo, por ejemplo, en sus redes sociales. Si ustedes escriben algo en sus redes sociales eh, y que sea del tono de la opinión o de la columna de opinión, si ustedes escriben algo ahí, eh, probablemente utilicen un lenguaje más informal. Y ese lenguaje más informal va a estar básicamente
va a considerar que la audiencia a la que ustedes le están escribiendo es otra. Por ejemplo, si usan Facebook y escriben un posteo en Facebook que puede tener las características de una columna de opinión, porque puede ser una opinión personal, qué sé yo, ustedes están hablándole a una audiencia cercana, a gente que conocen, pero es distinto cuando es en un medio. Entonces, por eso también el lenguaje tiene que ser formal. Eso le aporta credibilidad también. Porque lo que queremos hacer es que ese contenido sea masivo, ese contenido que yo estoy poniendo en mi columna. Y cosas por mejorar básicamente tienen que ver con la argumentación, que obviamente es la parte más complicada de una columna y de cualquier texto que sea argumentativo, porque cuando uno argumenta no es suficiente con solo decir lo que uno piensa, uno tiene que fundamentar lo que piensa. Entonces, en la columna, dar una opinión tenía que estar fundamentado con argumentos. Y argumentos, o qué son esos argumentos, son básicamente conceptos o ideas que defienden mi opinión o mi tesis central, o las distintas opiniones que yo voy a dar en una columna y que se desprenden de esa opinión principal o de esa idea central. Entonces, en algunos casos me topé con algunas ideas o algunos argumentos que estaban un poco flojitos, un poco débiles, y obviamente eso es algo que se tiene que mejorar. Y esto es importante porque afecta la credibilidad de lo que uno está diciendo cuando está dando una opinión. ¿Y qué recursos existen para fortalecerlo? Esto básicamente tiene que ver con los tipos de argumentos que se puedan emplear. Entonces, recurrir a fuentes expertas, que pueden ser autoridades, que pueden ser personas, que pueden ser documentos, investigaciones, etcétera, es una estrategia o un tipo de argumentación. Recurrir a la experiencia propia, que también se utilizó en algunos casos que pude ver, recurrir a ejemplos del pasado, ejemplos históricos, etcétera, etcétera. Otra estrategia, pero que creo yo que es un poquito más débil si estamos hablando de una columna de opinión en un medio, es recurrir a lo que sucede a la mayoría. Es difícil a veces probar que eso le sucede a la mayoría, entonces por eso decir, bueno, como la mayoría sufre de depresión, no sé, estoy inventando, pero es difícil a veces como probar o demostrar que le ocurre a la mayoría, pero hay cosas que son de sentido común, pues entonces eso también contribuye. Y también hablar de causas, efectos, que ya ahí nos pasamos estamos hablando de algo que tiene más lógica, y que es difícil de refutar cuando hablamos de causa y efecto. Y otra cosa importante que tiene que ver con la argumentación es que si están haciendo esta columna es porque quieren convencer a alguien, pero la idea es convencerlo a través de un razonamiento lógico, que vea en el fondo todos estos argumentos que están llevando a establecer esta conclusión y esta idea que ustedes están defendiendo. Esa es la idea de una columna de este tipo, porque obviamente hay argumentaciones que son más afectivas o que son de tipo más afectivo, que mueven no la parte más racional y lógica de las personas, sino la parte más emocional. Entonces eso, para una columna de carácter periodístico, podría utilizarse, podría ser efectivamente, pero va a depender mucho del tema y del contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de ser solidarios o de apoyar a la Teletón, ahí me resuena mucho más un argumento que sea más de tipo afectivo, que no está apelando a mi racionalidad, sino que está apelando más a mi emoción. Entonces ahí tienen que ustedes hacer esa distinción, porque si ustedes están hablando de un tema, por ejemplo, no me acuerdo, no sé, por ejemplo, el tema de la televisión educativa, que va en el orden de las políticas públicas, etcétera, etcétera, o del teletrabajo, qué sé yo, que también va en esa línea, ahí no opera o no funciona mucho un argumento tan afectivo.
No digo que ustedes, las personas que hicieron estos temas, lo hayan hecho, pero son los temas que me vienen a la mente ahora. Sino que lo que funciona ahí es un argumento, obviamente, un razonamiento más lógico. Pero si ustedes hubiesen hablado de otro tipo de temáticas en que funciona esto de convencer a través de lo emocional, obviamente que sí se podría. Pero en estos casos, cuando nosotros hablamos de contenidos que son más bien con focos periodísticos y de temas actuales, y también cuando pensamos que lo que queremos incidir en el debate, predomina más un razonamiento lógico. Eso. No sé si tienen alguna duda con las correcciones o con lo que yo les estaba comentando ahora. Todo ok, profe. Perfecto. Entonces vamos a proceder con la clase. Hoy día vamos a seguir profundizando en el tema del Policy Brief y al final les voy a explicar más en detalle la evaluación o también ver si tienen dudas, porque si no hay dudas no es necesario. Tengo acá la escoba con esto. No es necesario que se lo explique tanto, porque igual vamos a ver algunas cosas en esta clase que les va a servir para el trabajo. Ya. Lo que vimos en la clase pasada fue qué era este Policy Brief, y el contexto de esto es que es un instrumento, una herramienta de redacción, pero es no periodística, o sea, no estamos hablando de una noticia, no estamos hablando de una columna, un reportaje, no, es no periodística, pero se utiliza como un instrumento de comunicación en las organizaciones. Y vamos a ver la próxima clase otro instrumento que se utiliza, que me parece que es importante que lo conozcan. No vamos a entrar tanto en detalle en ese, como no van a trabajar algo, hacer algo como eso, pero sí vamos a ver hartos ejemplos. Nos hemos estado centrando en este Policy Brief, y el otro documento que les mencionaba, o el otro instrumento, material o herramienta, como quieran llamarle, son los manuales corporativos o los manuales de comunicación de la organización. Quizás ustedes, si trabajan en organizaciones o si se han vinculado a organizaciones desde el punto de vista de las comunicaciones, se han topado con este tipo de documentos. Entonces vamos a ver un poco en qué consisten, porque muchas veces los periodistas o tienen que elaborar un documento como ese, o necesitan conocer ese documento de la organización, un documento que ya exista, o de otras organizaciones. Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase como otro material. Ahora vamos a seguir profundizando en este documento de acá, el Policy Brief. Vamos a hacer un repaso para refrescar la memoria. ¿Para qué sirve un Policy Brief? Es un documento breve y se elabora para ser utilizado en ambientes políticos o en ambientes donde se necesita tomar una decisión. Es una herramienta de comunicación que es más bien de carácter técnico o de carácter científico, de carácter científico en un sentido amplio, o sea, puede abarcar cualquier tipo de ciencia, no solo las ciencias naturales o la ingeniería o qué sé yo, también las ciencias sociales o el ámbito de la educación, como el ejemplo que vimos en el Policy Brief de Educación 2020. Aborda una problemática, esa es una de sus centrales o un elemento central, muestra la evidencia que existe al respecto y realiza recomendaciones a seguir, generalmente en materia de políticas públicas, en materia de políticas en general, o de políticas de Estado también. Pero como les decía, también puede haber un espacio político, no necesariamente en las instituciones del Estado, puede haber un espacio político al interior de una organización que sea muy grande y que tenga que producir cambios, y se puede presentar también esta opción de por qué hay que cambiar alguna política dentro de una organización. ¿Verdad? Pero generalmente se utiliza en el ámbito de las políticas que son públicas, ¿ya?
no tan privadas como sería lo que ocurriría al interior de una organización. Y una cosa importante es que no es un documento académico. No es un documento académico, y eso es bueno, porque ustedes no tienen que escribir un paper o una investigación científica, sino que se basan en evidencia que se encuentra, que está disponible, que a veces elaboran las mismas organizaciones, o se sirven de evidencia que han elaborado otras organizaciones para elaborar este documento. Además tiene otras características que vamos a ver a continuación. Y otra cosa importante es que tiene ventajas para la organización. ¿Ya? ¿Por qué importa a la organización un documento como este? Le aporta con más visibilidad, con más presencia y con más impacto en los procesos de toma de decisiones, de los temas que obviamente a la organización le interesan. Volviendo al ejemplo de Educación 2020, si quiere Educación 2020 como organización interesada en influir en las políticas educativas de Chile, si quiere incidir en eso, lo puede hacer a través de un policy brief. Entonces, por eso es que lo elaboran, y ustedes pudieron ver sus características y qué sé yo, y se hacen recomendaciones. Y eso le da obviamente visibilidad a la organización y le da visibilidad en el proceso de toma de decisiones, porque como les explicaba, cuando se discuten ciertas políticas, la, la clase política o los tomadores de decisiones, ellos trabajan con asesores fijos, pero también siempre están buscando asesorías y ahí hay un espacio para incidir. Otra cosa que ocurre es que en ciertas instancias se permite la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Entonces también ese es otro espacio para incidir, y ahí un documento como un policy brief es súper importante. Y es la parte política de una estrategia de comunicación. Eso es algo que me gustaría que quedara claro, que no se vea esto como algo que no les compete a los comunicadores. Van a ustedes quizá encontrarse en el futuro cuando trabajen con que este tipo de documentos lo hacen las áreas de estudio, que obviamente tienen una orientación científica, como pudimos ver, tienen un carácter científico y técnico, pero son documentos estratégicos. Son documentos estratégicos, ¿por qué? Porque buscan incidir, buscan generar un efecto en el proceso de toma de decisiones, y eso es netamente una acción comunicacional y una acción estratégica. Y obviamente, ¿dónde buscan incidir? En la parte política o en la toma de decisiones que afecta en el fondo a un grupo en particular. Y eso ya por definición es política. Entonces, este policy brief es la parte política de una estrategia de comunicación. Si quisiera Educación 2020, su estrategia es incidir en la toma de decisiones o incidir en las políticas públicas, y tiene distintas estrategias. Ataca en redes sociales, por ejemplo, realiza apariciones en prensa, que es algo que usualmente hacen las organizaciones, entonces hacen que inviten a sus entrevistados, qué sé yo, escriben columnas, realizan comunicados de las actividades que hacen, notas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta estrategia del policy brief está mucho más enfocada en incidir en la toma de decisiones. Por supuesto que una entrevista a un representante de esta organización en la tele puede incidir, pero el objetivo no es ese. El objetivo directamente no es ese, puede ser indirecto, sí, pero el objetivo no es ese. En cambio, en este policy brief vemos claramente que el objetivo es incidir en lo que se está cocinando, básicamente. Entonces, no sé si queda clara la importancia que tiene para la organización. Sí, profe, a mí por lo menos me queda claro. Ya, perfecto. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Yo, profe, un policy brief se puede elaborar a raíz de una encuesta. Sí, sí. Ese es un estudio válido para poder elaborarlo.
Claro, o sea, ahí hay una cosa importante. Ustedes como periodistas o comunicadores, cuando elaboren esto, si es que les toca elaborarlo, siempre van a estar acompañados de gente más experta del tema. Entonces, ustedes no van a ser los investigadores, pero a veces sí. Bueno, y eso va a depender de las características de la organización y también va a depender de las facultades o habilidades investigativas o la formación que ustedes reciban a ese respecto, porque es importante que la evidencia que sale aquí sea evidencia validada eh, y respaldada de una manera técnica, científica, etc. Entonces, claro, o sea, una encuesta puede ser perfectamente, pero esa encuesta tiene que cumplir ciertos estándares y ciertas características para ser válida. Pero ustedes no son, o sea, ustedes tienen que saber que esa encuesta funciona, que esa encuesta sí está validada, sí se hizo por personas expertas en la materia o personas que sabían hacer encuestas. ¿Ya? Eso es lo importante o lo que tienen que saber. Ya, Porque así tampoco, como, dígame. por ejemplo, o el departamento de estudios de una organización que hizo esta encuesta. Exactamente, exactamente. Pero, claro, exactamente. Ok, gracias, profe. Entonces, características y formato. Esto también es algo que vimos la semana pasada. Es un documento corto. Está escrito en un lenguaje imparcial. Esto es importante porque es un lenguaje, más bien, es un lenguaje técnico, pero también es un lenguaje sencillo. Y un lenguaje imparcial, un lenguaje imparcial implica evitar el uso, por ejemplo, de adjetivos, eh, pero no significa que no pueda haber, obviamente, una opinión o una intención en ese documento. Tiene un objetivo claro, ya que es incidir o es recomendar o es hacer visible una solución o hacer visible un problema, que quizá es invisible, no sé. Y eso tiene que quedar claro en los mensajes clave. Y está dirigido a un público específico, que son estos tomadores de decisiones, pero también puede ser dirigido, si lo quieren pensar de una manera más específica, puede estar dirigido a los asesores de los tomadores de decisiones. Y en cuanto a su formato o su estructura, esto es algo que vimos la clase pasada y lo pueden revisar más en detalle en el PowerPoint de la clase pasada. Estructura o la estructura sugerida o estructura estándar es que tiene un resumen ejecutivo al principio, cortito, una introducción, los mensajes clave, una metodología que no siempre es necesaria, porque lo hace menos amigable, y a veces también, o sea, quienes están participando o quienes están leyendo el policy brief, hay un voto de confianza en eso. Entonces, ellos no van a estar inspeccionando de manera técnica si está bien construido el instrumento, si se hizo bien la investigación o qué sé yo. Entonces, lo de la metodología le da mucha más credibilidad, pero también a veces no es necesario si la evidencia que se pone ahí es lo suficientemente creíble, es fuerte, la organización no sé, tiene cierto prestigio, trayectoria, entonces es algo que se puede evitar porque a veces lo de la metodología es un poco engorroso de entender, hace a veces muy denso el documento, entonces no siempre es necesario ponerlo. Los resultados y las conclusiones que tienen que ver con qué opciones hay, bueno, eso lo vamos a ver, las recomendaciones e implicancias que tiene para la sociedad, para las políticas públicas, etcétera, etcétera. Referencias y autores, o sea, quién escribió esto y cómo se informó sobre esto, de dónde se sacaron las informaciones. Y ahora veamos algunos pasos que me parecen importantes
sobre cómo escribir un policy brief. Primero, es importante identificar un problema que tenga que ver, un problema de política pública o un problema público. La gama de las políticas públicas es amplia. Entonces aquí en esta parte, o lo primero que se tendría que hacer es identificar ese problema, identificar esa problemática y ser capaz de sintetizarla, ¿ya? Porque obviamente las problemáticas sociales son muy complejas, tienen muchas aristas, pero aquí en el Policy Brief hay que ser claro y enfocarse en esa problemática de una manera sintética, que quede claro lo que se quiere decir. El segundo paso es introducir esa problemática y dar un poco de contexto a ese problema. Aquí esto puede ser de distintas maneras. Se puede hablar del origen del problema, de las causas del problema, de la situación actual del problema. Eso depende de cuál sea el problema, pero son formas de introducir y de contextualizar. Otra forma de contextualizar es decir, esto está afectando a muchas personas. Entonces eso le da un poco más de... uno dimensiona más la magnitud de esa problemática. La tercera, o el tercer paso es considerar las opciones de políticas que hay o las posibles soluciones. Y esto se hace a través de esta evidencia. La evidencia está respaldando estas soluciones. Entonces aquí se da a conocer opciones que ese tomador de decisiones tiene a su alcance para resolver el problema identificado. El tomador puede hacer esto otro. Se describen esas opciones, pero lo más importante de este punto, y aquí lo quiero recalcar, es que se debe mostrar evidencia científica que respalde esas opciones. En el documento de Educación 2020, si se dan cuenta, las recomendaciones estaban ligadas al diagnóstico que ellos hacían de la situación. Ese diagnóstico que hacían mostraba evidencia científica a través de esta encuesta que realizaron a los estudiantes y a los apoderados, de cuál era la situación de las clases online en tiempos de pandemia. Esa evidencia obviamente sirve para después decir, ok, aquí hay que intervenir en estos ámbitos. Hay que intervenir porque los estudiantes no están aprendiendo bien, porque los estudiantes no tienen un sistema óptimo de enseñanza, etc. Esto igual, esto puede generarse, o pueden existir variaciones de cómo nosotros presentamos estas opciones, de cómo las redactamos, de cómo las damos a conocer. Pero lo importante aquí es mostrar que existe evidencia y respaldo científico para lo que se está diciendo. En parte también esta evidencia sustenta el problema que hay. Y por último, se elaboran ciertas propuestas de soluciones más enfocadas en las políticas públicas, ciertas recomendaciones. Por ejemplo, se puede hablar de las barreras que hay para implementar estas opciones, de cuáles serían las problemáticas o la estrategia que tendría que asumir un gobierno, etcétera, etcétera. Eso obviamente se tiene que relacionar con las opciones disponibles, con la problemática, tiene que ser todo coherente. Aquí, veamos un ejemplo. No sé si tienen alguna duda. ¿Profe? Dígame. Yo por mi parte, la verdad es que quizás voy a atrasar un poco porque no estuve en la clase pasada presente y no me he podido poner al día todavía. Entonces mi pregunta es súper simple y como digo, quizás ya es algo que ya se mencionó, pero quería saber el formato o el software que hay que usar para hacer el policy brief. ¿Es por el PowerPoint?
Mira, te voy a mostrar unos policy briefs. Es un documento, entonces se puede usar desde un Word hasta Ya. un programa más, no sé, más Ah, profesional de edición de documentos. ya. Eso va a depender ahí de ustedes, pero por lo general igual el diseño tiene que ser atractivo, entonces el Word de repente nos da tantas posibilidades, pero si ustedes lo saben usar bien o si son creativos, puede funcionar perfectamente. Ya. Pero el Claro, y formato ahí también va a tener que ver con el tipo de organización, los colores que se usen. exactamente, exactamente. Entonces, el documento, o sea, esto es básicamente un documento escrito. Darle formato a eso va a depender de la creatividad de ustedes, de los recursos que ustedes tengan, ya sea para hacer este trabajo o en una potencial organización. Hay Claro, porque muchos programas. yo me imaginaba el que tuvimos que ver para el trabajo anterior, el Ujú. de Educación 2020. Entonces, por eso decía, quizás igual es súper pro en comparación a lo que uno puede hacer. Pero mira, no sé si conocen este programa que se llama Ah, sí, Canva. Canva, Ya. sí, Acá ustedes pueden sacar diseños de documentos plantillas, perfectamente. ya. Sí, no sé si debe haber de documentos. Sí, hay de presentaciones, yo ocupaba para presentaciones. Entonces, eso depende generalmente, o sea, si es una organización pro, así muy profesional, generalmente eso lo hace un diseñador gráfico. Claro, Ese documento de Educación 2020 lo hizo un diseñador gráfico. Pero hay muchas herramientas para periodistas que pueden utilizar y que están enfocadas o sea, que son herramientas de diseño. Por ejemplo, acá esto, documento A4, esto podría servir. claro. Eh, Estos diseños después ustedes los pueden modificar. Acá le pueden poner el Es, título. ya, y el formato tiene que ser pensado en como que fuera impreso O digital, o o digital. digital. Sí, impreso o digital. Idealmente digital, porque ya lo impreso ya no. O sea, No, pues no va. se piensa primero en algo digital y después impreso. Antes era al revés, antes era ya, empecemos primero en lo impreso y después, claro, se puede digitalizar, le hacemos unas modificaciones por aquí y por allá. Pero no, yo creo que hay que pensar en algo digital. Ya, súper, ese está súper bueno. Eh, Eso como en cuanto al diseño, ¿ya? Porque el formato propiamente tal es la estructura que yo les comentaba, que tiene que ver con una introducción, una contextualización, los mensajes clave, esa es más la estructura o formato del escrito, del texto mismo. Pero en aspectos de diseño es un documento y ustedes van a tener que ser creativos. También lo que conversábamos la clase pasada es que se pueden poner gráficos, infografías. eh, Eso hace más amigable y mucho más atractivo el documento. Eh, por ejemplo, acá tenemos un policy brief de esta organización. Se fijan, aquí está el logo de la organización o el nombre, no sé. Y el policy brief es justamente como de comunicar el conocimiento. ¿Ya? Comunicación del conocimiento para la adaptación al cambio climático, de la traducción de saber experto a la construcción colectiva de respuestas prácticas. ¿Ya? Acá está el mensaje destacado, o lo que podríamos decir como el mensaje clave. Está aquí. Esto es lo más importante de este policy brief. Dice el mensaje clave, o la intención de ellos, o lo que quiere que quede claro, es comunicar eficazmente en torno a la adaptación al cambio climático. Implica no solo ofrecer evidencia científica, modelos climáticos y previsiones de riesgo, sino también conocimiento práctico relacionado con experiencias de resiliencia y de prevención de riesgos en territorios amenazados. Entonces está exponiendo aquí básicamente cuál es su tesis, cuál es la idea la idea central de este documento. Acá tienen el resumen ejecutivo, la introducción. Este documento es como bien estándar. Y acá, si se fijan, viene una propuesta. No tiene este formato como de las opciones que hay, pero, o no dice opciones claramente como yo se los manifesté.
pero esas opciones pueden tener distintas formas, y acá tiene la forma de una propuesta. Y esta propuesta debiera estar basada en evidencia científica, debiera estar respaldada en evidencia. Por ejemplo, aquí hay una que dice: es necesario revisar el tipo de conocimiento que se difunde, no solo desde los tomadores de decisiones, sino también para desarrollar estrategias efectivas para la comunicación de información, bla, 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 bla. Y acá, al final, establece las recomendaciones para... acá no sé, es como un problema, no sé si está ahí tan enmarcado en un problema de política pública exactamente este policy brief, no lo he leído como en detalle. Pero me imagino que debiera ser, o sea, si lo que quieren es promover el conocimiento científico y su relación con lo práctico, eso debiera, no sé, estar orientado a incidir, no sé, debiera establecerse como una legislación que promueva los saberes prácticos en la escuela, no sé, algo así. Entonces aquí establece esas recomendaciones. Aquí incluyen algo gráfico, un elemento gráfico que es síntesis de diagnóstico, propuesta y recomendaciones para mejorar la integración del conocimiento en adaptación. ¿Ya? Esa es la problemática que ellos identificaron. Y las referencias. ¿Ya? Este documento es bastante estándar. Lo voy a dejar acá porque creo que no lo tengo en el... No lo tengo en el... Te lo voy a poner acá. Es bastante como estándar en cuanto al formato, ¿ya? Pero pensemos, por ejemplo, en cuando ustedes tengan que hacer su policy brief, ¿ya? El primer paso sería identificar una problemática social. ¿Qué problemática social se les ocurre o qué cosa podrían identificar? Denme una idea, un ejemplo. Como actual, como la desigualdad económica. Ya, pero algo más específico que eso, porque va a costar, si ponéis como desigualdad económica, va a costar después. Ese puede ser la temática, pero dentro de eso, ¿qué? ¿Qué cosa específica? Tiene que ser más específico que Puede eso. ser como la diferencia por la desigualdad económica del acceso a la educación en Chile. Ya, puede ser, pero el acceso a qué tipo de educación, a la educación ¿Universitaria? básica. O sea, toda, pero universitaria más. ¿Profe? Dígame. O quizás puede ser, como dice América, desigualdad económica en términos de la pandemia, de los privilegios que gozan unos versus la escasez que tienen otros, que quedan en evidencia en pandemia, no sé. Claro. Pero relacionado con no con la educación. Con la salud. Ya, ya, acceso a la salud en contexto de pandemia. Con la violencia de género en el contexto de pandemia. También puede ser como Ya. más acotado. Ya, eso es más acotado. De género en contexto de pandemia. Ya. Eso, ahí ustedes tienen identificadas ciertas problemáticas. Mientras más específica, mejor para el policy brief. Porque generalmente esto se trata como de incidir en algo en particular. Ya. Profe, y puede ser Sí. también así como el desamparo de los trabajadores honorarios entre medio de la pandemia. Sí, también, pongámoslo. Obviamente ustedes cuando hagan el trabajo tienen que identificar solo una. Yo estoy aquí poniendo ejemplos. ¿Ya? Le vamos a poner aquí ejemplos. Desamparo de trabajadores a honorarios. Ya.
¿Cómo introducirían o contextualizarían alguna de estas ideas? Es que los 3 puntos, Pero uno, háblame de uno. uno. ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo qué? ¿Cómo introducirían o le darían contexto para iniciar un poco el documento? ¿Qué sería necesario como para iniciar e introducir el tema? Contextualizar. Ya, ¿cómo? Tendrían que hablar de la pandemia, yo creo. Claro. Porque la mayoría está... La pandemia. Y De cifras... cómo la víctima ahora está con su victimario las 24 horas. Ya, en el caso, ya, si nos centramos en esto, ya, pensemos en este en particular. Profe, a mí lo que me cuesta entender es que si yo tengo que escribir un documento así, tiene que ser imaginándome que yo soy parte de una organización, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Ya, y el tema es libre. Es que yo me imaginé que tenía que buscar un estudio y de ahí eso transformarlo en un policy brief. ¿Puede ser También, igual o no? también puede ser, también puede Ya, ser. Pero veamos esto, hagamos este ya, ejercicio y después vamos a pasar a explicar más las instrucciones de la evaluación. ya. Pero se tienen que posicionar desde una organización. Es lo mismo que hicieron cuando tuvieron que hacer un comunicado de prensa. También se posicionaron desde una organización. Sí. O desde una institución o desde algo. Siempre van a tener que posicionarse desde algo, aunque en un medio también tienen que posicionarse desde el medio. Ya. Entonces, claro, para introducir podrían, por el tema de violencia de género, claro, podrían hablar de pandemicidio, de violencia contra la mujer. También se podría hablar de describir la situación de abuso en encierro. Ya, acá se podría poner un ejemplo, se podría poner un caso ahí. Eso, Un caso, sí. etcétera, etcétera. Aquí, en esta parte, en considerar las opciones de políticas o soluciones, ¿qué opciones podrían existir? Podría ser visibilizar las normas o las leyes que existen hoy y que son insuficientes para resolver el problema. Ya, visibilizar leyes que son Insuficiente son insuficientes o que son que son insuficientes. Aquí habría que mostrar evidencia para sostener esta idea. Claro. ¿Qué evidencia se podría mostrar acá? Ejemplos, casos de femicidio, de mujeres que ya Cifras. tenían una Cifras de denuncia. Cifras de institutos, de corporación humana, de... Como la alta violencia que están sufriendo ahora. Claro. Cifras Las denuncias, actuales. la cantidad de denuncias. Claro, el aumento de denuncias. Si se fijan, lo que nosotros estamos poniendo acá, o lo que estamos mostrando acá, es como un diagnóstico de la situación también. Porque estamos mostrando o relevando por qué es importante este problema. ¿Ya? Estamos poniendo opciones de políticas o opciones por donde podría irse la política, ¿ya? Pero no es una recomendación propiamente tal en el sentido de, no sé, hacer una política pública que vaya, o un programa que vaya en ayuda directa a las mujeres. Entonces, eso como que me importa que quede clara esta diferencia. Les voy a poner acá como... acá tiene que ir como hallazgos, diagnósticos, creo que así se entiende mejor, Sí. que es para considerar las opciones. Hallazgos, diagnósticos diagnósticos de la situación, hallazgos de investigación. ¿Qué otras opciones podrían haber? ¿Testimonios, tal vez?
¿o no? En- Leyes, propuestas que no llegaron a concretarse. Opciones de política. Mm, ya, sí puede ser, sí. También Como ver cómo... frustradas. Lo de los testimonios, eso es más como una evidencia. Claro, También lo podríamos mencionar como una evidencia, pero ¿evidencia de qué? Tiene que ir como en virtud de algo. o sea, es que yo creo que en el fondo es como para validar el tema de las cifras y Claro. la veracidad que yo creo que a veces se pone en duda. Porque como ya el sistema es machista, se pone muy en duda como la veracidad de las denuncias, de los casos. Y también creo que podría ser como uno considerar opciones de política, unas soluciones, no sé, podría ser como también mirar como qué tipo de soluciones o de planes y campañas han servido en otros países, porque Ya, sí, eso es una buena puede ser, idea. Sí, como campañas internacionales. claro, planes Experiencia contra la comparada. violencia, planes Claro, contra la violencia que han hecho quizá en otros países que tengan tasas y la hayan podido reducir, porque yo creo que como es una pandemia mundial, habría que ver en qué países han hecho políticas públicas como eficaces. claro, o se pueden tomar otros casos, no necesariamente que hayan sido en esta pandemia, pero en situaciones Claro, similares o qué sé claro, yo. como en general Claro. contra la violencia de género. Ya, entonces, claro, campañas internacionales y toda la evidencia que podría haber en relación Ujú. a esa situación. Y la última parte, digamos, como para ir identificando, porque después igual obviamente en la estructura ustedes tienen que completar con las referencias, con el nombre del autor y qué sé yo, pero la parte que es como más la carne misma del policy brief, la última parte es que ustedes propongan algo en alguna dirección, ¿ya? Porque ya vimos cuáles son las opciones que hay, la evidencia que respaldan estas opciones, eh, pudimos conocer el problema y pudimos entender de dónde viene o cómo se ha ido diagnosticando también este problema. Pero ¿qué propone la organización? ¿Qué está diciendo la organización que se tiene que hacer en particular? Entonces, este ítem es algo mucho más acotado, ¿ya? O sea, no acotado en el sentido de corto, porque puede ser amplio igual, o sea, vieron el policy brief de Educación 2020 que ponía un montón de recomendaciones, pero iban en direcciones específicas, ¿ya? Tenían como 3 ejes las recomendaciones y atacaban ciertas problemáticas que se desprendían de toda esta situación, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero bueno, siguiendo con este caso de la violencia de género, ¿qué recomendaciones se podrían proponer para implementarse? ¿Qué se les ocurre? Se podría hacer una división de cómo de abordaje de solución de problemas, como por ejemplo una visión política, otra visión legal Ya, y otra visión social, como una quizás, mesa de trabajo, dices tú. claro. ¿Ya? Sí, podría ser como una mesa de trabajo participativa para buscar una solución. No, me refería más que nada como a las soluciones, quizás subdividirlas en 3 ramas. ¿Ya? 3 ejes, ¿ya? Tres ¿Cuáles serían? ejes, claro, como político, legislativo y social, no sé. ¿Ya? Pero ahí el político y el legislativo podrían ir de la mano. Sí, en realidad, sí. ¿Ya? Pero entiendo, o sea, entiendo por dónde vas, como un poco organizar este conjunto de recomendaciones que eventualmente la organización podría hacer.
Pero en el plano político tendría que ser político-legislativo, tendría que apuntar a reformar leyes, o a crear programas, o a crear, a crear programas, o a crear instituciones, no sé, puede ser muy amplio la gama de propuestas. Por ejemplo, lo que yo creí que habías dicho es como crear estas mesas de trabajo, o estas mesas participativas, que también se suelen hacer o se suelen proponer. Pero bueno, nosotros, ni ustedes ni yo, somos expertos en estos temas. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo tiene que ver más que nada para que se entienda de qué se trata todo esto. El ejercicio no es encontrar la solución al problema o la solución más eficiente ni más eficaz, porque no lo vamos a saber nosotros, porque no somos expertos en las materias que vamos a elegir, ni nada por el estilo. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo acá y el que ustedes tienen que hacer en la evaluación, no se trata de proponer algo que sea lo más eficiente, lo más efectivo, no. Se trata obviamente, de hacer un documento que sea coherente dentro de la lógica de un policy brief, ¿ya? Entonces, aquí las recomendaciones, lo importante de las recomendaciones es que estén relacionadas igual con lo que se ha visto anteriormente en el documento. Por ejemplo, si hablamos de campañas internacionales y mostramos experiencias exitosas, y esa experiencia exitosa pasaron por ejemplo, hacer una franja televisiva, propongamos entonces una franja televisiva, ¿ya? Entonces ahí hay coherencia entre lo que se mostró como evidencia y lo que yo estoy proponiendo, que se podría hacer como una política pública más orientada a la política de medios, ¿ya? Qué sé yo. Eso es importante, que ese hallazgo, esa evidencia que ustedes muestren, dentro de estas opciones que pueden existir de soluciones, sea coherente con lo que ustedes después van a proponer como una recomendación. Si se acuerdan, en el documento de Educación 2020, las recomendaciones eran coherentes con este diagnóstico que se había hecho a través de la encuesta, con los hallazgos que ahí habían hecho. Era coherente pensar en esas soluciones. Entonces yo no decía, bueno, están recomendando esto, claro, tiene sentido porque la situación está así y así. Entonces también tienen que fijarse en eso, cuando hagan el policy brief, en esa coherencia que tiene que haber. Y a partir de esto, a partir de estos pasos, ustedes van dando forma a un documento más grande, o un documento un poco más completo, que va a ser después el policy brief. Acá hay otro policy brief que tengo de ejemplo. Este me parece como malo, o sea, no lo leí completamente, pero en términos como... Es como un documento sin... Para mi gusto, o sea, me parece como un poco estratégico, porque parece como formato columna de opinión, aunque obviamente no lo es, porque tiene acá, leí como la primera parte y tiene bastante de la estructura. Pero creo yo que hace falta como separar los contenidos, o sea, usar subtítulos, destacar los mensajes clave. Me parece bueno esto de poner quién lo escribió y de quién es, porque le da más peso. Pero creo que en términos de formato podría mejorarse, ¿ya? Podría mejorarse. Acá, por ejemplo, miren, acá dice, acá creo que ponen como observaciones, sí, como observaciones. Entonces, que en el fondo son recomendaciones, pero no están separadas como del texto grande, es como todo junto. Entonces creo yo que se puede hacer como una mejora ahí, poner subtítulos y ese tipo de cosas, que es gratis. Entonces, no cuesta nada. Pero también se los dejo como ejemplo, porque igual esta extensión me parece buena, ¿no? Porque un documento tan largo como este parece como mucho.
pero esta extensión me parece buena porque igual, obviamente, ustedes van a tener que hacer un trabajo de investigación un poco para escribir el policy brief, entonces creo yo que tiene que ser más o menos breve. Bueno, acá les voy a dejar el otro ejemplo. Aquí lo voy a poner. Y por último, una cosa importante es el tema de adaptar el policy brief según la audiencia. Si es un público más experto en la materia, obviamente ustedes pueden hacer un policy brief un poco más detallado y mucho más técnico. Pero si es un público que está menos informado en la materia, aquí se puede usar otra estrategia, como los mensajes y conceptos clave, repetirlo, y usar un formato más corto, usar más infografías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la idea de esta adaptación, obviamente, es facilitar la comunicación del contenido que ustedes están manejando. Y ahí es importante siempre estar pensando en, ¿cuál es mi audiencia? ¿Cuál es mi audiencia? Generalmente, como les decía, estamos hablando de los tomadores de decisiones y qué sé yo. Pero dentro de esos tomadores de decisiones igual puede haber una gama de públicos. Pueden haber unos que estén más informados que otros. Y a veces también, si yo quiero compartir el policy brief sobre el mismo tema, puedo a lo mejor tener dos versiones del mismo policy brief, una para los expertos de los tomadores de decisiones y otra a lo mejor para mandarla acompañada de una nota de prensa. Entonces, ustedes son libres de hacer esas adaptaciones porque ustedes son los expertos en la comunicación. Entonces tienen que tener eso en mente. Y pensando en la evaluación, no sé si leyeron la evaluación, o sea, las instrucciones de la evaluación, pero tiene dos partes, básicamente. Una es más importante, que es la de hacer el policy brief, y esta es la parte que le tienen que poner más atención porque es la parte además que vale más dentro de la evaluación. Y para hacer este policy brief, deberán posicionarse desde una organización ficticia que quiere influir en la solución de una problemática social o en el desarrollo de una política pública, ¿ya? Para ello deberán identificar un área temática y una problemática sobre la que les interesa influir o sobre la que ustedes tienen algún interés en particular, ahí es libre de hacerlo. Por ejemplo, pueden definir área medio ambiente y la problemática de la contaminación generada por el uso de la estufa de leña en Santiago. Esto está muy general. En Santiago durante los meses de invierno. ¿Sí? Los temas a elegir son amplios, o sea, dependen del interés de ustedes. Puede ser una política pública de diversas áreas, o también puede ser interdisciplinaria si quieren, etc. Ustedes pueden elegir. En base a lo anterior deberán obviamente escribir un policy brief, tienen que recabar información, tienen que identificar bien ese problema, evidencia, datos, etcétera, lo que sea necesario para redactar este policy brief. Aquí recomiendo seguir esos pasos que hicimos recién, eso es como lo primero y que les va a ayudar a ustedes para ir armando, y después tienen que armar ese documento con estas partes, ¿ya? Que son las partes más... generalmente son las partes que tiene un policy brief. Y ustedes ahí pueden ir adecuando, dependiendo del tema y de los hallazgos y de la información con la que se encuentren, adecuando los títulos y el formato. O sea, esto es una idea, no necesariamente tienen que tener estos subtítulos, ¿ya? Son ideas más bien generales y referenciales de lo que se tiene que hacer. Y lo segundo, pero esto segundo se hace una vez que ya está hecho lo primero, y que vale 12 puntos, o sea, vale mucho menos, o sea, un tercio de lo otro, es que vamos a redactar mensajes comunicacionales pensando en una audiencia en Internet, en una audiencia en redes sociales. En la clase subsiguiente, que es la del 9,
de julio, vamos a ver un poco de comunicación para audiencias de comunicación corporativa, de comunicación institucional para audiencias en Internet. Eso me interesa mucho que lo sepan también, porque la forma de comunicarse ahora en Internet es muy distinta a la que se hacía tradicionalmente o a lo que a nosotros, o los periodistas en general, nos enseñan o nos han enseñado. Yo creo que es algo que recién se está como generando en la vida real, esto de comunicarse con microrelatos o de hacer posteos. No hay nada como muy sabido de qué funciona mejor o qué no, pero es importante que ustedes conozcan a lo mejor algunos tips o algunas cosas que están pasando y que puedan formular mensaje o escribir pensando en una audiencia en redes sociales. Porque creo que obviamente ahí está el futuro y las redes sociales se transforman en el medio de comunicación de las instituciones. Y hay que saber utilizar ese medio, en el lenguaje en que se habla en ese medio, no en el lenguaje en el que se habla en los medios de comunicación digital, sino que en el lenguaje de los medios que utilizan las organizaciones, y las organizaciones utilizan las redes sociales mucho. También obviamente su página web, pero su página web, ese lenguaje se parece mucho más a la forma de escribir en un medio tradicional o en un medio digital. En las redes sociales el lenguaje es distinto, es más breve, es más corto, qué sé yo, ahí es distinto. Entonces eso vamos a ver en esa clase, y a partir del policy brief ustedes van a tener que redactar algunos mensajes o unos microrelatos con ciertas características. Pero claro, como les digo, eso se hace después, cuando ya tienen elaborado el documento. Entonces, como dice acá, una vez redactado el documento deberán pensar en su difusión. Para ello deberán elaborar 5 microrelatos, que vamos a ver cómo, de qué se tratan y por qué son importantes, que pueden ser utilizados como posteos en redes sociales. Cada microrelato deberá contener información clave extraída del documento que elaboraron. ¿Ya? Y aquí están los aspectos que vamos a evaluar. El policy brief máximo 1500 palabras, o sea, no es algo extenso. Los microrelatos en promedio de 200 palabras cada uno, en promedio. Formato de letra. Y los aspectos a evaluar son estos. Les pido igual los tengan en consideración, porque en base a esto yo después hago las revisiones de los trabajos. Y otra cosa importante es que el trabajo, idealmente para mí, es que lo puedan realizar en parejas o en grupos de 3 personas. Me parece que es importante el ejercicio de comentar y de dialogar con alguien más esto, porque nunca van a hacer ustedes solo el policy brief, nunca. Entonces también es un ejercicio técnico que después van a tener que ejecutar en la vida laboral. No sé si tienen alguna duda sobre esto, sobre la actividad, la tarea, perdón, la evaluación. Profe, ¿Sí? usted iba a evaluar, dijo, o iba a dar la oportunidad de revisarlo antes. Era el 2 de Sí, julio. sí. ¿Pero qué es lo que deberíamos de presentar ese día? Yo sugiero que sea algo como lo que hicimos ahora. Claro. Mira, algo así. Se me perdió. No, algo como esto. O quizás no van a llegar como a algo tan elaborado en esta parte, pero sugiero que al menos tengan una noción en este punto, una noción de qué investigaciones, qué hallazgos, qué evidencia. Como el punteo que hizo al principio con los temas que se propusieron. ¿Cuál parte? A ver, espera. Cuando Que no se tiraron no. las ideas,
Espérame. se contextualizaron los temas. ¿Te refieres a la parte del...? Sí, a eso. Yo diría que hasta aquí podrían... Esta parte, mira, yo creo que el punto 1 y punto 2 podría estar un poco más claro, que es lo principal que tienen que tener más que claro, y de la parte 3, que es la parte un poco más densa, podrían tener una noción, como de qué investigación, qué evidencia, qué hallazgos, algo que hayan echado ya una mirada en internet, que hayan encontrado algún estudio que les sirva o que hayan encontrado algún ejemplo. Pueden también meterse a alguna organización y ver, por ejemplo, las organizaciones a veces tienen como una sección de documentos o artículos o publicaciones. Y pueden posicionarse ficticiamente desde esa organización también. Eso les facilitaría muchas cosas. Si tienen ellos hecho un policy brief, obviamente la idea no es que ustedes hagan una copia de eso, no, o sea, no es la idea. Pero la información que ellas tengan un poco más ordenada les puede servir también. Entonces, también sugiero eso. Puede ser también entonces de una organización real. Sí, sí, Ok. porque eso les facilitaría bastante. Entonces, tienen que hacer todo un trabajo como de buscar en internet qué problemática, qué organización está viendo esta problemática, quizás tiene información disponible que me podría ayudar a hacer mi policy brief, etcétera, etcétera. Pero para la próxima clase yo les recomiendo centrarse en esta tablita, al menos en el punto 1, 2 y 3. Profe, Dígame. una consulta, en el punto 3 se indicó sobre que uno plantea las cifras actuales. ¿Cuál es la diferencia en ese caso con contextualizar? Porque uno generalmente como cuando contextualiza Sí, plantea cifras, entonces se puede confundir sí, esos puntos. sí, yo creo que pueden ser puntos similares. O sea, eso va a depender un poco de la, del policy brief o de la estructura que tú le des, pero esto más bien es una introducción. Y acá puede ser, este diagnóstico puede ser un poco más profundo, dar cifras que apunten a cosas más específicas. Acá puede ser una cosa, acá puede ser como un diagnóstico de una situación, como lo conversábamos, como, no sé, una experiencia o algo que ocurra en otro país. Esas cifras sirven para diagnosticar una opción de resolución o una opción de política, para decir como, bueno, por aquí se hizo bien, muestro esta evidencia, etc. Pero acá en esta parte más que nada como para introducir al problema y para diagnosticar, o sea, para decir por qué es importante ponerle en Chile, la ficción va a ser en Chile, por qué es importante ponerle atención a este problema. Pero yo diría que la diferencia tiene que ver con que es mucho más general y global, y acá es más específico a ciertas situaciones en particular. Ya, profe, me quedó claro. Gracias. Yeah. Aquí le voy a poner basada en evidencia científica, para que quede claro. Si ustedes piensan en el ejemplo de 2020 del Policy Brief, ellos como que pusieron, lo que hicieron en realidad fue poner una sola evidencia científica, que era su encuesta. Esa era la evidencia científica que ellos tenían. Y en base a eso construyeron después las recomendaciones. Acá yo puse considerar las opciones de política, porque esto da la posibilidad de virar otros casos, de mirar un poco, de tener más contenidos para poner en este policy brief. Pero si ustedes encuentran una sola cosa, como pasó con 2020, que muestra solamente esta encuesta, aunque obviamente igual cita o trata de nutrir esto que ellos encontraron con otras evidencias, pero lo central ahí es esa encuesta que ellos hicieron. Si se fijan, es una opción, ¿ya? Es una opción que ellos plantean.
No sé si tienen alguna duda más. El avance, profe, es sin evaluación, me refiero de nota o Eh, porcentaje. no, es sin evaluación, pero es para que ustedes vayan como eh, avanzando en la evaluación final, no la dejen para el final. Y también para que avancen sobre un paso más seguro. Entonces lo van a ir trabajando, lo vamos a ver conversado un poco más, lo van a ver masticado el tema y qué sé yo. Ujú. Pero es sin nota. Es opcional en todo caso, o sea, no es obligación, pero se los recomiendo. No sé si tienen alguna pregunta más. Yo no, profe, gracias. Ya, No, todo bien, profe. ya, perfecto. Bueno, entonces quedamos aquí y nos vemos la próxima clase y conversamos sobre lo que ustedes tengan pensado para su trabajo, para su policy brief. ¿Ya? Ah, espérenme, la asistencia. La asistencia. A ver. América, Alejandra, Belén, Carlos, Fabián, Natalia y Roberto. ¿Nadie más que haya venido y se haya ido en este rato? ¿No? Ya. Bueno, entonces nos vemos la otra semana, chicos. Cuídense mucho. Cualquier duda me escriben y eso. No salgan, quédense en casa. Cuídense y eso. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe, que esté Gracias. bien. Chao a todos. Chao, profe, gracias. Chao.